Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección relacionada con la vida, el sacrificio y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar del príncipe de los pastores o del buen pastor, como dice la Biblia. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel, bienvenida Raquel, y su servidor, Pastor Petkov. Vamos a empezar nuestro estudio con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Como siempre, revisemos la estructura de nuestra lección. Aquí tenemos el título, tenemos una introducción importante con un testimonio y entonces llegamos al primer subtítulo que dice cuidado especial por las personas. Vamos a ver primero por qué Jesús usa ese símbolo del pastor, qué significa eso para nosotros, espiritualmente, simbólicamente. Toda la lección que podemos ver es muy cargada con información. Cada pregunta por separado tiene su subtítulo también. El otro subtítulo es Jesús el buen pastor, y vamos a ver quién es el buen pastor y por qué debemos saberlo, porque este buen pastor prácticamente es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Perdidos sin él es otro subtítulo. Después viene dispuesto a hacer el máximo esfuerzo. El próximo subtítulo es proveyendo rico pasto o buenos pastos. Pues atención especial para los enfermos y heridos. Y el último es el príncipe de los pastores da vida eterna. Como podemos ver, todos esos subtítulos son diferentes preguntas y significa que tienen cada título o cada pregunta es un tema por sí que puede ser desarrollada casi como una lección separada, que significa que hay mucha información. El contenido de la lección es muy rico. Por eso es importante que elegimos las preguntas que necesitamos en acuerdo a la necesidad de la iglesia o de la clase que usted tiene. Entonces ahí se dedica más tiempo para poder alcanzar la última pregunta. Es muy interesante esa lección porque está hablando del carácter del pastor. En lo mismo tiempo debemos aplicarla al carácter nuestro, si nosotros queremos ser pastores, y podemos aprender muchísimo de esta lección. Pero vamos a analizar cada lección por separado, empezando con la primera pregunta. Y la primera pregunta dice, ¿qué cuidado especial desea otorgar el Señor a su pueblo? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? En la lección pasada estudiábamos el mensaje, el contenido, la transferencia de información que el Señor iba a impartir a su pueblo durante su ministerio, en calidad de profeta o portavoz de Dios, de su Padre. Ahora, en esta lección, con una continuación directa, es el tema central, el cuidado, la atención, la disposición y la entrega para la salvación de las ovejas. Y estas ovejas en esta parábola corresponden específicamente a cada uno de los habitantes de esta tierra que están dispuestos a aceptarle como pastor, como dirigente de sus vidas, a los cuales Él está dispuesto a alimentar, a proteger y a pastorear con toda delicadeza y cuidado de acuerdo a las necesidades de cada uno.
Muchas gracias, Raquel. Es interesante el símbolo del pastor, el símbolo de las ovejas, porque el Señor usa ese tipo de ilustración. Obviamente porque las ovejas fueron algo que acompañaba al pueblo de Israel todo el tiempo. Casi cada persona tenía ovejas en su casa. Entonces fue muy fácil de aprender esa lección. Lamentablemente hoy día no estamos muy conectados con la agricultura y con ese animal tan noble e interesante, pero podemos saber que, por ejemplo, otros animales como son los perros, lobos y leones, pues ellos saben cómo cuidarse, ellos saben también encontrar el camino, ellos no se pierden y bueno, son muy, ¿cómo se llama? Tiene una posibilidad de orientación mucho mayor que las ovejitas. La oveja, en contrario, necesita ser juntos con otras ovejas, debe ser un rebaño y de esa forma es la única forma que ellos pueden protegerse, que ellos pueden sobrevivir y por eso el Señor Jesucristo usa esa parábola. También el rebaño necesita un pastor que seguir, porque ellos si se quedan solos, bueno, no tienen una forma de protección, no tienen el conocimiento. Seguimos más adelante en la acción y vamos a ver más razones por qué Jesús usa esta parábola, este símbolo del pastor y de las ovejas. La segunda pregunta dice, ¿quién es el buen pastor? ¿Y cómo identificamos el buen pastor? ¿Qué calidades prácticamente identifica el buen pastor? Y obviamente si tenemos un buen pastor, tenemos un mal pastor. Y que no se habla mucho del pastor negativo o malo, pero sí se puede entender que él es algo diferente o lo opuesto del buen pastor. No solamente se nos habla de los atributos del Señor Jesús como pastor, sino además se añade perdón, el atributo como bueno, lo cual quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos entre nosotros dos tipos de liderazgo en nuestra vida, el bueno y el malo. Aquel que nos dirige hacia las virtudes espirituales, aquel que permite una identificación personal con nosotros a nivel de Salvador y Redentor, o otra orientación que es contraria a los principios del bien. Por lo tanto, la verdad es el elemento distintivo y diferenciador que nos permite tomar una decisión clara acerca de a quién estamos siguiendo, porque el Señor reconoce a los que son suyos y los suyos le conocen, y el vínculo que se ha producido es por el amor a la verdad, la disposición al sacrificio y la rendición para el servicio. Muchas gracias, Raquel. Interesante, ¿quién es el buen pastor? Aquí dice el buen pastor es que da su vida por las ovejas. ¿Qué significa? Que el buen pastor no es una persona que busca su beneficio propio. ¿Por qué Jesús hace esa comparación? Porque obviamente en el Mediterráneo, en ese lugar geográfico, las personas que tienen ovejas tienen dos opciones. Una es pagar y alquilar un pastor. Es una profesión, como todas otras profesiones, que el pastor pues sabe qué hacer con las ovejas, entonces se le paga y él cada día lleva las ovejitas afuera y en la noche regresa las ovejas al dueño. Otra opción es el dueño tiene muchos hijos y uno de ellos se dedica de las ovejitas. Entonces es diferente cuando el dueño
se preocupa de sus propias ovejitas y cuando hay una persona alquilada, una persona empleada. Y por eso podemos entender que hay pastores que no siempre buscan el beneficio máximo de las ovejas, pero buscan su propio beneficio. Trabajar menos, recibir más, no caminar mucho, no esforzarse mucho, y bueno, no arriesgar si viene el lobo o algún animal peligroso, pues el pastor corre a salvar su propia vida y no le importa las ovejas. En contrario, es el buen pastor que prácticamente hasta sacrifica su propia vida. Recuérdense de David, que se preocupaban de las ovejas de su padre. Él luchaba con osos, él luchaba con leones para defender las ovejitas. Y ese es un símbolo del buen pastor. Y obviamente también el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida para su iglesia, que son las ovejitas que somos nosotros. Y obviamente si nosotros hacemos una comparación con los pastores que tenemos hoy, pues los pastores deben tener esta misma postura, esta misma motivación. Serán dispuestos de morir ellos, pero defender sus ovejitas, sus miembros. Vamos a ver la pregunta número 3. Sin su cuidado pastoral, ¿qué nos sucederá en este mundo lleno de ceguera y confusión? ¿Qué dice la palabra de Dios aquí, Raquel? Tanto la declaración del Antiguo del Nuevo Testamento en Isaías y en Primera de Pedro nos confirma la tendencia natural del ser humano, individualmente y en colectivo, y es descarriarse, desviarse, apartarse, cada cual por su camino. Es decir, el tomar decisiones que no corresponden al camino que Dios ha indicado es la dinámica general de la humanidad. Y esta decisión nos separa del verdadero pastor, nos desvía del objetivo de la salvación y de la meta final, que es la redención y la vida eterna. Por lo tanto, una característica muy importante del buen pastor es que, a pesar de que las ovejas se desvíen, va a su encuentro, hace un seguimiento, monitoriza la situación y consigue que regresen con el pastor y se vuelvan a reinsertar a la grey. Y este es el trabajo que el Señor Jesús asumió en una forma personal. Y de hecho, el venir a este mundo y llevar a cabo su ministerio tenía el propósito, uno de los propósitos fundamentales, es volver a encarrilar adecuadamente a la humanidad, obviamente en la medida en que cada ser humano está dispuesto a hacerlo. Muchas gracias. Es interesante que dice el profeta Isaías que prácticamente si no tenemos un pastor vamos a llegar a una desorientación. Cada uno tomará su propio camino, que significa que las ovejitas, si no tienen unidad, si no están juntos, entonces corren un peligro, porque por ejemplo si un lobo viene y quiere matar una oveja, entonces el primero que hacen es ellos entran en el rebaño y dispersan las ovejas para que ellos corren separadamente, y de esa forma entonces es más fácil conseguir algunas de ellas. La división es una debilidad increíble en la iglesia, también en la fe. Si no tenemos unidad de la fe, si no tenemos el apoyo de mi hermano, de mi hermana, entonces es muy fácil de caer en algunos errores, interpretaciones equivocadas de la Escritura, y por eso es necesaria la organización, es necesaria tener un pastor. El pastor de los pastores es nuestro Señor Jesucristo, pero también en una forma organizada Él dejó su iglesia y Él le gustaría que todo se hace en orden.
También es interesante saber, por ejemplo, el versículo en 1 de Pedro, capítulo 2, 25, dice, porque vosotros erréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es interesante esta expresión. Vamos a seguir más adelante y veremos en la próxima pregunta. Perdón que no tenía mi teléfono Vamos a ver la próxima pregunta. Debido a su gran amor, ¿qué es posible para la oveja perdida? Que prácticamente se promete o está prometido en la palabra de Dios relacionado con las ovejas perdidas, porque vemos que la oveja se pierde fácil, puede cometer error, entonces ¿qué servicio provee ese buen pastor a esas ovejas débiles? El principio que entendemos aquí es la toma de posición en cuanto al plan de rescate. Que no consiste en números, ya que la parábola descrita en Lucas 14 nos habla de un hombre que tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas. Por lo tanto, deja las 99 y va tras la que se perdió hasta que la encuentra, la toma, la cuida y la reinserta al redil, y él mismo siente un gran gozo por ello. Esta es una forma especialmente hermosa de describir el plan de salvación. Es decir, nuestro planeta se desvió completamente del propósito para el cual fue creado, y por esa razón el cielo ya antes había creado un plan de rescate y lo llevó a término, de tal manera que el Señor Jesús vino personalmente a este planeta y asumió esa responsabilidad de búsqueda, de recuperación, de reinserción y de regeneración. Y es un motivo de gozo para el cielo y también para todo el resto de las ovejas que han quedado en lugar seguro. Y este es un mensaje para nosotros muy importante. Cuando nos encontremos en el momento más oscuro de nuestras vidas, cuando creamos que no hay esperanza ni apoyo humano, recordemos al buen pastor. Recordemos que el Señor Jesús vino a esta tierra y desde el cielo cuida de nosotros y promete retornarnos al buen camino. Pero sí tenemos que valar, sí tenemos que expresar nuestro deseo de ayuda y de dirección. Y el Señor Jesús contestará en una forma completa y satisfactoria, porque es su gozo y su máxima satisfacción recuperar de los abismos, de los peligros de este mundo, aquellos que quieren seguir al buen pastor. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, las ovejitas no pueden encontrar el camino. Bueno, la Biblia conoce 3 diferentes casos de perdidos. Es la moneda perdida, se perdió en la casa, que significa que está en la iglesia. Puede ser nuestros hijos, puede ser un miembro de la iglesia que es miembro pero está perdido. También tenemos el hijo pródigo que voluntariamente salió de la casa de su padre, y él voluntariamente debía regresar, el padre no fue a buscarlo. Y en ese caso es la ovejita que, bueno, ella es inocente en el sentido que es incapaz de regresar. Y a las ovejitas Dios, bueno, le busca y la trae en su rebaño. Sabemos que esa parábola tiene muchos significados. Una es de la planeta Tierra, como se mencionó. Otra es que es nuestra familia. Eso puede ser una persona también. Es interesante que el Señor, cuando Él trae las ovejas perdidas, confundidas, no la regaña, no le acusa, no le aplica un castigo,
porque se ha perdido. En contrario, encuentra esa ovejita con amor. Y eso debe ser también el comportamiento de la iglesia, el comportamiento de nuestros pastores. En contrario, ese es obviamente un pastor que no se preocupa de las ovejas, él maltrata las ovejas, la castiga, y entonces, bueno, tienen obviamente un rebaño que no está, no lo sigue con amor, pero lo sigue por miedo. Eso es la diferencia del liderazgo divino, liderazgo bíblico, el liderazgo de Cristo y el liderazgo del mundo, que prácticamente está motivado por dinero, por progreso financiero, por cualquier otras cosas, pero no amor pura y amor santa. Vamos a ver y seguimos más adelante con la pregunta número 5. ¿Qué tendrán en abundancia las ovejas que siguen fielmente al buen pastor? ¿Qué más está prometido para esas ovejitas que son fieles? Una buena alimentación, cubrir todas las necesidades básicas, como también es la bebida, y disponer de un lugar seguro y tranquilo, y además agradable. Se facilita ese proceso de apacentar que implica guiar suavemente, conducir gentilmente, y de hecho se nos dice que la forma en que el Señor Jesús nos trata y quiere dirigir nuestras vidas es siempre la mejor, y por eso Él se presenta además como la puerta. Y cuando nosotros como seres humanos estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la de Dios y valoramos la salvación como el único medio de acceder a un nivel superior de existencia, dado a su vez por el Señor Jesús en su ministerio, pasión, muerte y resurrección, nos producirá un gran sentido de satisfacción, porque se nos dice, nada me faltará. Con Dios tenemos todo lo que necesitamos, y cuando nos sentimos incompletos o no realizados, debemos reevaluar nuestra experiencia religiosa, el nivel de intimidad y cercanía que tenemos al estudiar la palabra del Señor, alimentarnos de las maravillosas verdades que Él nos ha revelado y mantener esa conexión directriz en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, el Salmos dice que el buen pastor nos lleva en aguas de reposo. Y el agua es muy importante, es símbolo de la palabra de Dios, es símbolo también del Espíritu Santo, el refrigerio, la lluvia también, la lluvia temprana, tardía, todo eso del trono de Dios, sale también un río. Bueno, el agua es muy significante. También en el contexto profético significa pueblos, pero aquí no tenemos un contexto profético. Entonces, no solo que recibimos el Espíritu Santo, la palabra de Dios y comprensión correcta de la palabra de Dios, pero aquí dice que también Él no alará pastos, que significa alimento. Raquel mencionó esta parte muy bien, y pastos verdes, pastos ricos. Si ustedes pueden ver, en el fondo tenemos un cuadro de Mediterráneo, de un paisaje de Israel, y podemos ver que no hay mucho pasto, es una situación muy desértica, que significa que un buen pastor debe conocer bien un lugar donde puede encontrar pastos. No es fácil para encontrarlo. Que significa que también un buen pastor hoy debe preocuparse que las ovejas están alimentadas, que todos miembros de la iglesia estudian la palabra de Dios, que aprenden la palabra de Dios,
que no le falta conocimiento en algunos puntos importantes de la época, que pueden confrontar tentaciones, que pueden mantener su fe, y no solo su fe, pero pueden ser misioneros y transmitir ese conocimiento a otros. Eso podemos decir que es un pastor que parece al pastor, el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Seguimos más adelante y para mí vamos a llegar a una pregunta muy interesante o muy importante. El gran pastor prácticamente dedica tiempo, dedica atención, cuidado a los afligidos, heridos y a los enfermos. ¿Cómo lo hace el buen pastor y qué significa eso para nosotros? En las preguntas hasta ahora siempre se nos hablaba del cuidado general que el Señor tiene por el conjunto del redil y también por la búsqueda de aquellos que se han separado del camino. Sin embargo, aquellos que no se han separado del camino, pero sufren algún tipo de lesiones, daños, traumas, el Señor nos trata en una forma personalizada dentro de su pueblo, dentro del redil. Y por eso se nos habla de la perdida, que lo hemos mencionado, la descarriada, la perniquebrada, la débil, y es importante considerar cómo Dios nos trata en una forma tan personalizada que Él conoce exactamente nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestro pasado y cuáles son los elementos que necesitan fortalecerse para convertirnos en personas maduras, equilibradas y fieles a la verdad. Por lo tanto, si sufrimos alguno de estos daños, sean emocionales o algún tipo de dudas o confusiones espirituales en nuestra vida, acudamos al Señor, busquemos la pertenencia al redil del Señor Jesús y sigámosle, porque Él nos guía a buenos pastos y Él está absolutamente dispuesto a arreglar nuestros daños, a cubrir nuestro dolor, a consolar nuestra tribulación, pero debemos rendirnos y considerarlo a Él como el buen pastor que necesitamos para liderar nuestra vida. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que no solo la oveja perdida recibe una atención especial, pero aquí se habla de los afligidos, de los heridos, de los débiles y de los enfermos. Y si conseguimos o si transferimos esa situación en su significado espiritual, entonces significa que los débiles en la fe, que los heridos en doctrina, que ellos que están débiles, están heridos por las tentaciones y por los pecados, ellos deben recibir un trato especial en la iglesia. Ojalá que lo reciben. También eso significa que si alguien se equivoca en las escuelas sabáticas y da una respuesta equivocada, pues no debemos ensaltarlo y decirle que no es un mal alumno, que no sirve y como que no se ha preparado, pero debemos darle también un trato amable como también Jesús trata a su pueblo. Eso también significa que Dios está preocupado para el crecimiento espiritual de cada ovejita por separado, y aquí tenemos también la diferencia, un contraste que el Señor hace con las ovejas débiles y con las ovejas gordas. Bueno, cada dueño le gustaría tener ovejas gordas, pero aquí las ovejas gordas y fuertes son símbolos de algo negativo. ¿Por qué? Porque en un rebaño las ovejas fuertes siempre corren, se empujan, son arrogantes, y ellos son las primeras que llegan a la comida, en la agua, ellos comen más, ellos toman más. Y ellos no permiten a que las ovejitas débiles también toman suficiente tiempo de comer, de beber. Entonces ellos son un obstáculo del desarrollo de los débiles.
Y por eso aquí el pastor dice que él va a juzgar, él va a castigar las ovejas fuertes para dar oportunidad de las ovejas débiles. ¿Qué significa eso en la vida espiritual de la iglesia? Significa que hay gente que lamentablemente da una mala impresión, un mal ejemplo en el pueblo, y que significa que los nuevos que vienen, pues viendo ese mal ejemplo, se están tentados de abandonar la iglesia. Muchas personas dicen, ay, por favor, esa iglesia, mira la gente, se pelean, hace esto, hace el otro. Y bueno, esas son las ovejas fuertes o gordas que no dejan que las otras personas lleguen al pasto. Así también Jesús habló de los fariseos, que ellos son ese tipo de ovejas, que ellos mismos no entran por las puertas, pero tampoco dejan otros que entran. Así que es importante entender esa dualidad de las ovejas fuertes, ovejas débiles, ovejas gordas, y los otros que son heridas. Pero Jesús trata a todos igual, y por eso Él es el buen pastor. Vamos a ver la pregunta número 7. Considerando su gran amor de las almas, ¿cómo es llamado el maestro de nuestra alma? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta, Raquel? Es muy hermoso la respuesta a esta pregunta, especialmente porque incluye uno de los más sublimes objetivos que el ser humano puede alcanzar, que es la salvación, la vida eterna y la corona de gloria. El Señor, como buen pastor, conductor de su pueblo, tiene el propósito de conducirnos hacia el más elevado y sublime nivel de existencia al cual podamos llegar. Y no solamente nos lo anuncia, lo asegura y lo promete, de tal manera que si estamos con Jesús, si perseveramos en el bien hacer, en seguir su ejemplo en nuestras vidas, en permanecer siempre ante nosotros la imagen de la verdad y de Jesús como nuestro Salvador y Pastor, sabremos que la victoria está garantizada, ya que Él la obtuvo costándole su vida. ¿Quién ha entregado su vida por nosotros para salvarnos? Solo Jesús. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, el Maestro de nuestra vida, y en Él debemos orientar todo nuestro futuro. Muchas gracias, Raquel. Es increíble el beneficio que podemos tener si tenemos un pastor así como es Jesús. Jesús prácticamente no solo nos guía al agua y al pasto, Él provee todo lo que es necesario para nosotros y también lo espiritual, pero aquí entendemos que Él no es un pastor temporario, Él no es un pastor contratado por 1 año, por 2 años, no, Él hace un contrato con sus ovejitas de por siempre y también puede dar vida eterna. Es increíble tener un pastor, un sacerdote, un líder semejante. ¿Qué confianza podemos tener en él? Confianza total. ¿Qué beneficio podemos tener? Todos los beneficios. Grande y perfecto es su ministerio, y con ayuda de Dios podemos, tú y yo, podemos ser esas ovejitas que con seguridad vamos a llegar a la vida eterna en el reino celestial si somos obedientes, si seguimos sus pasos. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Disfruta esta lección de escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.